victoria temprana. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Miércoles 9 de octubre del año 2013. Una jornada intensa vivió el pueblo venezolano el día de ayer. La presentación formalmente por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, en la Asamblea Nacional, acompañado por el pueblo, de la ley habilitante. Un discurso contundente, un discurso llevando al pueblo venezolano y también a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional presentes en el hemiciclo a consolidar y a profundizar las leyes para esta lucha contra la guerra económica y esa lucha contra la corrupción. Luis José, ¿cómo estás? Buenos días. Excelente, Dair. Buenos días para ti, buenos días para toda Venezuela. Vamos a estar revisando los detalles acerca de los anuncios que hizo ayer el presidente Maduro. Uno de ellos, bueno, que esta solicitud de una ley habilitante sería para extenderse durante todo un año. ¿Cuáles son los elementos centrales de esas leyes habilitantes o cuáles podrían ser? Es parte de lo que vamos a estar analizando el día de hoy hasta las 8 de la mañana, pero hay otras cosas que también queremos comentar con ustedes, entre ellas la materia deportiva que la tiene Barry Cartaya. Buen día, Barry. Buenos días, Luis. Buenos días, Dair. Buenos días para todo el pueblo venezolano. Ciertamente grandes noticias en el ámbito deportivo. El voleibol triunfó también. Los venezolanos siguen triunfando en las grandes ligas. Y ayer, en ese hemiciclo de sesión de la Asamblea Nacional, estuvo un gremio bien interesante de gran polo patriótico que ha estado respaldando la revolución durante los últimos 14 años y que ayer no fue la excepción. Un grupo de la generación de oro, tanto atletas juveniles, máster y también retirados, glorias del deporte, estuvieron respaldando la propuesta de ley habilitante presentada el día de ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Muchachos. Gracias, Barry. ¿Cómo estás? Buenos días. Quería aprovechar la oportunidad para comentarles acerca de la etiqueta que está justamente relacionada con el primer tema que aborde Luis José el día de hoy. Numeral pueblo con Maduro sí a la habilitante. Será la etiqueta para recibir esos comentarios a través de @BTV Canal 8 y también presentarle imágenes acerca de lo que fue la jornada del día de ayer desde la Asamblea Nacional con la presentación de esta ley habilitante por parte del presidente Nicolás Maduro. Decía yo al inicio del programa, pedía esa profundización incluso de las relaciones de poder, ese trabajo en equipo que se necesita entre el Ejecutivo Nacional, por supuesto el pueblo venezolano, para poder dar garantía y dar continuidad a la revolución bolivariana y también a la construcción del socialismo, que tiene que ver muchísimo con lo que se está desarrollando en este momento y con ese ataque, incluso decía mediático, con respecto a esa guerra económica y el tema de la corrupción. Sí, el presidente Maduro de hecho hizo, bueno, como se esperaba, mucho énfasis en el tema del modelo económico que está en construcción en Venezuela e hizo también señalamientos bien, pero contundentes. La burguesía compra políticos, su prestigio y liderazgo. Ellos se venden al mejor postor demostrando una nula moralidad ética, aseguró el presidente de la República el día de ayer. Entre otras cosas, hizo referencia directa a algunas organizaciones políticas de nuestro país, aunque también hizo reflexiones interesantes respecto a la lucha que a lo interno del Estado venezolano, de las estructuras también del gobierno venezolano, se tiene que dar para limpiar de corruptos. Así lo dijo el presidente Maduro el día de ayer. Tocará ahora a la Asamblea Nacional abrir los procedimientos correspondientes, una primera y segunda discusión, los debates que allí se van a generar para una posterior aprobación o no de esta ley habilitante. Precisó la creación de instancias especiales para juzgar delitos y también un marco legal que permita legislar el funcionamiento financiero del ejercicio político, parte de las propuestas que el día de ayer presentaba el presidente Nicolás Maduro, pero hay otras informaciones también en el ámbito nacional interesantes. Sí, hay una muy importante. Ayer en horas de la noche, Carlos Osorio, quien está al frente de la Corporación Venezolana de Guayana, ya vamos a colocar algunas imágenes sobre esto porque, bueno, el país conoce de una situación de paralización parcial que venía propiciando un grupo de trabajadores en las empresas de la CBG, y luego de estos 22 días de paralización se anunció el día de ayer, lo anunció Carlos Osorio en un contacto telefónico con Venezolana de Televisión en horas de la noche, que la institución que dirige y el sindicato o los sindicatos de trabajadores acordaron un cronograma de pagos para cumplir los compromisos laborales. Llegamos al término del conflicto, cumpliendo con los trabajadores en el marco de la justicia social, el equilibrio y la justicia. Pagaremos de manera escalonada lo adeudado a los trabajadores según una fórmula de cálculo
correcta. Concluye entonces esta situación de conflicto laboral que se extendió durante 22 días, una situación lamentable que ameritó incluso la participación del presidente de la República. En distintos actos se refirió a este tema, pero bueno, concluye con un acuerdo entre trabajadores y el gobierno. Así es, información que en horas de la noche suministrará el presidente de la CBG, Carlos Osorio. Decía él también que a la par de estos días de paro se realizaron reuniones y mesas de trabajo con los grupos, los representantes de esta masa laboral. Él de hecho pedía a esos 48.000 trabajadores que conforman las empresas básicas de Guayana a seguir debatiendo y realizar sus planteamientos, siempre basados en el diálogo, para poder resolver cualquier situación irregular que se presente con esta masa trabajadora. Agregar allí que evidentemente era una situación que preocupaba muchísimo, sobre todo por uno de los grandes proyectos que emprende el gobierno venezolano, que es el tema de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La generación de cabillas estaba, bueno, evidentemente en peligro. Si se paralizaba la empresa, iba a estar en riesgo las metas que se ha planteado el gobierno para la construcción de viviendas este año en todo el país, una meta que está incluso por encima de los 300.000 en todo el territorio nacional. Y ahora vamos a pasar a revisar información regional con Giovanina Guillén en el estado Guárico, nuestra corresponsal en la entidad. Nos va a hablar acerca de la jornada de callapas judiciales en la Penitenciaría General en esta entidad. Giovanina, buenos días, adelante. Saludos, buenos días amigos de toda Venezuela. Con la participación de más de 300 funcionarios, inició la callapa judicial este martes en la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en San Juan de los Morros. La actividad, cuyo fin es atacar el retardo procesal, se extenderá hasta este sábado. Asimismo, se realizan durante el ejercicio de esta callapa jornadas médico-asistencial para atender a aquellos privados y privadas de libertad que tengan problemas de salud. Gracias, Giovanina. Giovanina Guillén. Sí, de Los Llanos, nos mantenemos en Los Llanos, pero de Guárico nos movemos al estado Barinas. Allá Janet Suárez nos tiene información respecto a la dotación de insumos y distintos mecanismos para la policía regional. Vamos a escuchar. Les saludamos desde la cancha de paz de la organización Juan Pablo II, y es que el día de ayer el gobernador Adán Chávez hizo entrega formal de 16 patrullas, 30 motos y un camión para la inutilización de armas a la policía del estado Barinas. La inversión es de 13.748.000 bolívares y comprende además la dotación de cauchos y otros insumos necesarios para optimizar el desarrollo de las funciones del cuerpo policial. Durante la actividad fueron inutilizadas 69 armas, con lo que suman 330 las armas inutilizadas en el estado Barinas en lo que va de año, incautadas por los diferentes organismos de seguridad. De igual manera, el gobernador Adán Chávez anunció la aprobación de 7.566.000 bolívares para diferentes obras en las áreas de servicio en comunidades de la parroquia Ramón Ignacio Méndez. Con esta información nosotros retornamos. Adelante. Gracias, Ayane. Otra información importante que vale la pena destacar, se generó el día de ayer luego de las 2 de la tarde y fue el colapso del puente de Boca de Uchire. Comunica el estado Miranda con el estado Anzoátegui, específicamente en la troncal 9, a través de la cuenta Twitter del ministro de Transporte Terrestre. Indicaba que bueno, ya se encuentra por supuesto el equipo desplegado y trabajando en las labores para la construcción de este puente, pero que se van a utilizar vías alternas a quienes por supuesto van a transitar o necesitan transitar. Allí tenemos este mapa reseñado de hecho en la página, en la versión digital y también impresa de Ciudad Caracas. Así es, la vía alterna, bueno, evidentemente para poder comunicar la región central del país con Oriente ahora, dada esta situación, las personas tendrían que utilizar las vías de Los Llanos, el Paso del Sombrero, Valle de la Pascua, Zaraza, caer hacia las poblaciones de Onoto y Píritu y Puerto Píritu del estado Anzoátegui, una ruta evidentemente mucho más larga, pero bueno, llenarse de paciencia las personas que tengan la necesidad de viajar de Oriente hacia la región central y viceversa, por supuesto. No es la primera vez que se presenta, hubo hace algunos años también una situación en el puente de Clarines, también en el puente de Cúpira, ya en el estado Miranda, y ahora lamentablemente esta situación con un puente que se desploma justo en la frontera, podemos decirlo así, del estado Anzoátegui con el estado Miranda, Boca de Uchire. Sí, de hecho se va a realizar la sustitución de este puente, decía ayer el ministro de Transporte Terrestre, Jaime Neltrudi. Pero de información regional vamos a pasar a las informaciones internacionales. Se realizó la intervención quirúrgica con todo éxito de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Fue informado esto a través de un comunicado. La presidenta se encuentra en satisfactoria recuperación. El segundo parte médico será leído este miércoles en horas del mediodía, y aprovecho la oportunidad para comentarles que más adelante en este espacio vamos a tener contacto con Edgardo Esteban, es periodista de Telesur,
se encuentra en la República de Argentina y nos dará también detalles de cómo, cuál es la situación y también cómo los medios de comunicación han reseñado el tema médico, el cuadro clínico de la presidenta argentina. Sí, recordar que la presidenta, fue intervenida para evacuar un hematoma subdural crónico diagnosticado por su equipo médico en el Hospital Universitario de la Fundación Valoro, allá en Argentina. Agregar que se trataba de una cirugía sencilla, según explicaban los médicos que forman parte del equipo de la presidenta argentina. Evidentemente toda cirugía lleva un nivel de riesgo, pero satisfactorio ha sido el resultado de acuerdo a lo que ha sido informado al país. Seguro, esto es información internacional, pero vamos a avanzar y nos vamos a ir a Estados Unidos. También revisamos los últimos reportes que se han ofrecido, esa grave situación económica que se presenta en este país. Obama dijo que si no se aumenta el límite para pagar las obligaciones ya contraídas antes del 17 de octubre, sería dramáticamente peor que un cierre de la administración pública como el actual, que acaba de cumplir una semana. Aseguró que no aumentar la capacidad del Tesoro de pagar las deudas es un debate que ya se llevó al límite en el año 2011 y que va a interrumpir la marcha de los mercados. Fueron las declaraciones el día de ayer del presidente de Estados Unidos. Recordar que son cerca de 800.000 los ciudadanos norteamericanos que están siendo afectados directamente por esta situación. Actualmente están en términos formales, sin derecho a pago y sin garantías de retornar a sus puestos de trabajo por esta situación económica del gobierno que atraviesa el gobierno de los Estados Unidos. Grave situación económica que se mantiene. Pero nosotros finalizamos aquí la revisión de noticias con internacionales, pero ya está listo allí Barry Cartaya, nos adelanta la información deportiva que estará compartiendo con nosotros el día de hoy, Barry. Qué bueno ver jugadores de la selección de Venezuela triunfando en el mundo, ¿no? En el caso de Israel tienen David Cubillán y el naturalizado. Sí, son dos venezolanos, por primera vez en la historia hay dos criollos en ese baloncesto. Claro, porque hemos visto la presencia de Héctor Romero, Oscar Torres, en Europa sobre todo, teniendo participaciones destacadas. Eso evidentemente habla mucho del avance del baloncesto en el país. Sí, ya teníamos 7 años exactamente que un venezolano no estaba en una de las ligas europeas asiáticas más importantes del mundo. Se rompió ese maleficio con David Cubillán y Don Trasmi. Barry siempre tan acertado con los números, las cifras, qué preciso. Por eso yo se las coloco allí, para que él se luzca con los datos. Correcto. Claro. Vamos a avanzar, vamos a presentar a nuestros primeros invitados del día de hoy. Permiso de ir, me voy a trasladar al centro de este estudio para presentar a nuestros invitados del día de hoy, los primeros 3 parlamentarios. Hubo una sesión especial ayer en nuestra Asamblea Nacional, en el hemiciclo protocolar. El presidente Maduro presentó la ley habilitante. Hoy están con nosotros Juan Carlos Alemán, diputado por Caracas, Eduardo Piñate, diputado por Caracas, y Ramón Lobo, diputado por el Estado Mérida. Con ellos vamos a estar conversando acerca de las implicaciones que tiene la ley habilitante solicitada por el presidente Maduro por un año. Ya venimos.